Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. La evolución de las especies. Carlos Daniel Morales. 905. El día de hoy voy a hablarles sobre la evolución de las especies. Las primeras teorías fueron el creacionismo, que dice que todas las especies surgimos de creación divina. El fijismo afirma que las especies actualmente existentes no han cambiado desde su creación. Como podemos observar, algunos exponentes del fijismo fueron Georges Cuvier con la anatomía comparada y el catastrofismo, y Carl von Linné con la nomenclatura binomial. Teorías evolucionistas. Entre ellas podemos destacar la teoría de Lamarck, que dijo que la necesidad modifica al órgano y estas modificaciones las heredan los hijos, produciendo cambios evolutivos. Darwin, que publicó un libro en 1859 llamado El origen de las especies, donde dice que los seres vivos se adaptan a los cambios en el ambiente y con ello evolucionan. Wallace, que publicó varios ensayos sobre la evolución. Lamarckismo. Dice que la evolución natural es obra de la naturaleza. Los factores que más influyen son el tiempo y las condiciones favorables. También dice que los seres vivos se adaptan al medio y la necesidad crea el órgano, así como el desuso de un órgano provoca su atrofia. Los caracteres adquiridos son heredables. Lamarck decía, por ejemplo, que las jirafas de cuello corto y patas de longitud normal intentaban comer las hojas de los árboles. Por el continuo estiramiento de cuello y patas, estos miembros comenzaron a alargarse. Sus descendientes empezaron a nacer con el cuello y las patas más largos, y el ejercicio y afán de estirarse hizo que sus miembros continuaran estirándose cada vez más. Debido a este continuo estiramiento, llegaron con el tiempo a convertirse en las jirafas que conocemos hoy día con sus cuellos y patas largos. Darwinismo. El darwinismo dice que la evolución es un proceso lento y gradual producto de pequeñas diferencias hereditarias entre individuos, cruzamientos internos, cambios al azar, selección natural. Sobreviven los individuos mejor adaptados al medio. Los que no consiguen adaptarse son eliminados. Las especies más similares están más emparentadas. Todas las especies emparentadas entre sí provienen de un antepasado común. Aquí podemos ver las diferentes especies de pinzón según el ambiente donde viven y de lo que se alimentan. El darwinismo causó gran impacto en la sociedad del siglo XIX, ya que refuta la creación de la vida, la juventud de la Tierra, la teleología cósmica y el antropocentrismo. No podía esperarse otra cosa que un rechazo inicial de las ideas de Darwin. Primero por los naturalistas fijistas, pero principalmente por los teólogos y ministros de la Iglesia. En las imágenes podemos ver que Charles Darwin fue caricaturizado frecuentemente como un mono. Y propietarios de una destilería lo caricaturizaron en la etiqueta del anís del mono en 1872. Derrota del lamarquismo. El lamarquismo fue seleccionado como una teoría no aceptada luego de experimento de Weismann, donde demostró que si se le corta la cola a un ratón, luego de 20 generaciones los ratones tendrán cola. Se afirmó también que ningún deseo puede provocar la aparición de un órgano y solo son heredables los cambios producidos en el ADN. Neodarwinismo. Darwin carecía de una buena explicación de cómo se heredaban las características. Así que a comienzos del siglo XX varios científicos integraron la teoría de la herencia propuesta por Gregor Mendel y la teoría de evolución por selección natural de Darwin, lo que originó el neodarwinismo. En el neodarwinismo los mecanismos de la evolución son explicados por genética de poblaciones, paleontología, botánica, zoología. Los cambios al azar son las modificaciones en el ADN que pueden ser heredadas por la descendencia. La selección natural criba las mutaciones más favorables. Otros mecanismos que explican la evolución son la deriva genética, alteración de las frecuencias génicas debidas al azar, migraciones. Pueden provocar cambios en la población receptora, especiación. Cuando los cambios acumulados en dos especies son tan profundos que evitan el cruzamiento entre ambas, se ha generado una nueva especie. Existen dos tipos: alopátrida o geográfica y separación física. Simpátrida o ambiental: luz, agua, temperatura. No hay separación física. Continuamente aparecen nuevas especies, también son eliminadas muchas especies con frecuencia. En nuestro planeta se calcula que se han extinguido el 99% de las especies. Actualmente se conocen alrededor de 2 millones de especies. Pruebas o evidencias de la evolución. Pueden ser pruebas biológicas, pruebas paleontológicas, pruebas embriológicas, pruebas biogeográficas, pruebas moleculares. Pruebas biológicas: se han constatado transformaciones en algunas especies en cuestión de días, meses o años.
Ejemplos. La selección artificial realizada por el hombre en animales de compañía, la selección de especies agrícolas más productivas. La polilla del abedul. La polilla de abedul. Esta polilla, que vive en las ciudades de Inglaterra, está, naturalmente, decorada con un vestido blanco con lunares negro. Se le permite mezclarse con la corteza cuando se coloca en el tronco de un árbol de abedul, y así escapar de los depredadores. Pero en la mitad del siglo XIX, cuando se produce el proceso de industrialización, los naturalistas habían observado la aparición de un nuevo tipo de polilla. Los individuos de esta especie Biston betularia han adoptado un vestido completamente negro, y con el tiempo se convirtieron en una gran mayoría, más del 90% de las polillas al final del siglo. Pruebas paleontológicas. Con la recopilación de datos del registro fósil se han podido reconstruir series evolutivas. Se han encontrado ejemplos de transiciones evolutivas entre diferentes grupos de seres vivos. La evolución del caballo puede observarse a través del registro fósil hasta llegar a Eohippus, un pequeño mamífero herbívoro que vivió durante el Eoceno, hace 55 millones de años, en América del Norte. De él descienden todos los equidos posteriores, incluido el género Equus. En la evolución del caballo se destacan los cambios de características como la altura y la pérdida de dedos hasta hacerse monodáctilo. Otro ejemplo de pruebas paleontológicas son los fósiles del Archaeopteryx o Archaeopteryx, el cual se considera el primer ave. Los órganos homólogos son otra prueba paleontológica, ya con la comparación de estos órganos se pueden establecer parentescos entre las especies. En esta imagen podemos ver que el brazo humano tiene los mismos huesos que una pata de gato, aleta de ballena o ala de murciélago. Pruebas embriológicas. Se puede definir un parentesco entre las especies por el parecido en los embriones. Pruebas biogeográficas. Con estas pruebas se puede observar cómo las especies evolucionan según su ambiente. En el ejemplo podemos ver al leopardo y al jaguar que han desarrollado pelaje moteado a lo largo de los años por el ambiente en que viven. Otro ejemplo que vemos son las diferencias entre el emú, el avestruz y el ñandú por el ambiente en el que viven. Pruebas moleculares. Cuanto más emparentadas están dos especies, más parecidos tienen sus moléculas ADN, proteínas. Ejemplos. El ADN de un chimpancé y el de un ser humano son parecidos en un 99%. Las proteínas de suero sanguíneo humano coinciden con las de ave en un 0%.